La termodinámica es la ciencia que estudia la interconversión del calor y otras formas de energía. Para ello, es necesario definir y diferenciar el sistema, que es la parte del universo que es de nuestro interés, de los alrededores o entorno, como también se le conoce, que viene a ser la parte del universo una vez sustraemos nuestro sistema. En este sentido, el universo es la suma de los alrededores más el sistema. En base a la permeabilidad de los sistemas, podemos clasificarlos como sistema abierto, en donde existe intercambio de materia y energía del sistema con el entorno. Por ejemplo, cuando calentamos agua en un matraz, en donde la materia se intercambia por la boca del mismo y la energía tanto por la boca como por las paredes del recipiente. Sistema cerrado. Existe intercambio de energía del sistema con el entorno. En este caso, podría ser ese mismo matraz, pero que retiramos del fuego y le colocamos un tapón. No hay intercambio de materia, pero sí de energía a través de las paredes del recipiente. Sistema aislado. No hay intercambio ni de energía ni de masa con el entorno. Sería como cuando se coloca un cobertor aislante. En lo que respecta a las variables, estas pueden ser clasificadas como extensivas o intensivas. Por una parte, una variable extensiva es aquella que es proporcional al sistema que describe, como lo puede ser la masa, volumen, moles, entre otros. Así, a medida que nuestro sistema crece, también lo hace nuestra variable. Por otra parte, una variable intensiva es aquella que no depende del tamaño del sistema. Por ejemplo, temperatura, densidad, presión, entre otros. Es decir, no importa si tenemos una gota o muchos litros, en todos los casos, la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro. Dos variables que son extensivas al relacionarse pueden generar una variable intensiva. Por ejemplo, la masa y el volumen son extensivas y la relación entre ambas genera una propiedad intensiva como lo es la densidad. Cuando hacemos estudios termodinámicos, es necesario definir lo que es un estado y un proceso. Estado es el valor de todas las propiedades macroscópicas importantes, funciones de estado, de un sistema. Las funciones de estado son las propiedades cuya magnitud no dependen del camino o trayectoria del proceso, sino del estado inicial y final. Decimos que ha ocurrido un proceso termodinámico cuando un sistema en equilibrio sufre una perturbación de una o alguna de sus variables termodinámicas. Así, un sistema que se encuentra en un estado 1, definido por sus funciones de estado como energía interna, temperatura, volumen, moles, cambia a otra función de estado, decimos que ha ocurrido un proceso termodinámico. Los procesos pueden ser clasificados de la siguiente manera. Isotérmicos, cuando la temperatura se mantiene constante. Isobáricos, cuando la presión se mantiene constante. Isocórico, también llamados isócoros, isométricos o isovolumétricos, cuando el volumen se mantiene constante. Adiabáticos, cuando no existe transferencia de calor. A lo largo de este curso prestaremos principal atención a los procesos a presión constante y a volumen constante. La termodinámica está regida por 4 leyes. La ley cero establece que cuando un sistema A posee la misma temperatura que un sistema C y un sistema B posee la misma temperatura que un sistema C, podemos asegurar que la temperatura de A y B es la misma aun cuando estos no estén en contacto. La primera ley establece la conservación de la energía, por lo que la variación de la energía del universo, es decir, alrededor más sistema, es cero. La segunda ley de la termodinámica refleja el aumento de la entropía en el universo, es decir, del desorden cuando los procesos son espontáneos. Y por último, la tercera ley es el establecimiento de la entropía como función de estado absoluta. Cada una de estas leyes quedarán mucho más claras a medida que vayamos avanzando a lo largo de esta clase. Como mencionamos recientemente, la primera ley de termodinámica establece que la energía del universo permanece constante, o dicho de otro modo, que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma. La diferencia de energía del universo es cero y esta puede ser representada como la suma de la diferencia de energía del sistema más la diferencia de energía de los alrededores. Cuando ocurre un proceso termodinámico, la forma en que el sistema intercambia energía con el entorno es mediante la absorción o liberación de calor o mediante la creación de trabajo. Por convención, si el sistema realiza trabajo sobre el entorno o cede calor al entorno, este viene acompañado de un signo negativo. Por otra parte, si el entorno es el que transfiere calor al sistema o realiza trabajo sobre este, dicho valor es positivo. En este sentido, la energía interna del sistema, representado con una E,
y por otros autores con la letra U, es la suma de todas las energías de las partículas que componen el sistema de estudio: energía rotacional, energía traslacional, energía nuclear, energía vibracional, entre otras. Si bien resultaría difícil, si no imposible, medir todos estos tipos de energías de un sistema, podemos determinar la diferencia entre el estado final e inicial, lo cual resulta sencillo porque se trata de una función de estado, es decir, no depende de la trayectoria seguida. Por otra parte, el calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Es importante acotar que el calor no es una función de estado y que depende de la trayectoria seguida. El calor siempre fluye de lo más caliente, es decir, con mayor temperatura, a lo más frío hasta que se alcanza el equilibrio térmico. Así, cuando la temperatura del sistema es mayor a la del entorno, el calor es liberado del sistema, por lo que el proceso es exotérmico. Cuando ocurre lo contrario y la temperatura del entorno es mayor, el calor es absorbido por el sistema, por lo que el proceso es endotérmico. Otra manera con la que el sistema intercambia energía con el entorno es mediante trabajo, que hace referencia a la energía transferida desde un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. El trabajo no es una función de estado y también depende de la trayectoria seguida. Existen varios tipos de trabajo, como por ejemplo el trabajo eléctrico. En termodinámica hay uno muy común llamado trabajo presión-volumen, que es el trabajo que se realiza cuando un volumen se comprime o se expande. Note que cuando analizamos la ecuación de los gases ideales, presión por volumen tiene unidades de trabajo. Además, podemos llevar los resultados obtenidos de atmósferas litros a joules, que es la unidad de energía de uso frecuente. También es importante destacar que la constante de los gases puede ser expresada en Joule sobre Kelvin mol y tiene un valor de 8,314. Al momento de expresar el trabajo en función de la presión y el volumen, se coloca un signo negativo para que exista consistencia con la convención de signos. Es decir, si un gas se expande, el volumen final es mayor al inicial, por lo que la diferencia de volumen es positiva. Con el signo negativo, el trabajo pasa a ser negativo y tiene sentido porque una expansión quiere decir que el sistema realiza trabajo sobre el entorno. Por otra parte, si ocurre una contracción, la diferencia de volumen es negativa, por lo que el signo negativo de la ecuación, el trabajo obtenido, es positivo y esto es consistente con la convención de signos. Todo lo dicho hasta los momentos quedará mucho más claro al realizar el siguiente ejemplo. El trabajo realizado para comprimir un gas es 74 joules. Como resultado, libera 26 joules de calor hacia los alrededores. Calcule el cambio de energía del gas. Lo primero que tenemos que hacer es tener una idea clara de lo que está ocurriendo. Tenemos un sistema que es compresible. Inicialmente, este sistema cuenta con energía interna E1. Al comprimir, estamos diciendo que el alrededor realiza trabajo sobre el sistema y el enunciado nos indica que éste libera calor, por lo que la reacción es exotérmica, llegando a un estado de energía interna 2. Siguiendo la convención de signos, el trabajo tendrá signo positivo, ya que la compresión del sistema es un trabajo realizado por los alrededores sobre el sistema, y el calor tendrá signo negativo, ya que es liberado del sistema a los alrededores. Por tanto, la diferencia de energía interna nos queda de la siguiente manera. Sustituimos los valores y obtenemos que ΔE es igual a 48 joules. Como la diferencia de energía interna nos dio positiva, esto se interpreta como que el sistema, aún liberando calor, aumentó su energía gracias al trabajo que se realizó sobre este. Veamos otro ejemplo, esta vez donde se encuentra involucrada una reacción química. Nos piden que calculemos el cambio de energía cuando 2 moles de CO se convierten en 2 moles de dióxido de carbono a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. También nos dice que la reacción libera 566 kilojoules en forma de calor. Como podemos apreciar, al evaluar la reacción inicialmente, contamos con 3 moléculas, 2 de monóxido de carbono y una de oxígeno, que al reaccionar generan 2 moléculas de dióxido de carbono. Es decir, que hay una disminución neta de la cantidad de moléculas de gas en el sistema. Por tanto, los alrededores hacen trabajo sobre el sistema para compensar este vacío y el proceso libera calor como lo dice el enunciado. En términos de ecuaciones, decimos que la diferencia de energía interna es igual al calor liberado. En este caso, acompañamos al calor liberado con un subíndice P para señalar que es a presión constante, es decir, a presión atmosférica. Como el trabajo realizado es de tipo PD, podemos sustituir W por menos P delta B. A su vez, mediante las ecuaciones de gases ideales, podemos sustituir
P delta B por delta N, ya que los moles cambian mientras que T y R son constantes. Como el sistema libera calor, el signo del calor es negativo. Y como la diferencia de moles es negativa, ya que proviene de restar 2 menos 3, que da como resultado menos 1, nos queda que el trabajo es positivo, lo cual es consistente ya que el alrededor hace trabajo sobre el sistema. Sustituimos y tenemos en consideración pasar los joule a kilojoule y obtenemos que la diferencia de energía del sistema es menos 563,5 kilojoules. Esto se puede interpretar como que luego de la compresión producto de la disminución de la cantidad de moléculas dentro del sistema, la cantidad de calor liberada fue tal que el sistema final posee menos energía que la inicial. Anteriormente mencionamos que el trabajo y el calor no son funciones de estado, es decir, que dependiendo de cómo el sistema llegue del estado 1 al siguiente estado, dependerá de cuánto será mediante calor y cuánto mediante trabajo. Por ejemplo, un proceso en una etapa libera una cantidad de calor y trabajo dado. El mismo proceso en dos etapas libera menos calor y realiza más trabajo. Mientras que si se realiza en infinitas etapas, toda la energía se encontrará en forma de trabajo, lo que lo hace reversible. Cabe destacar que el ejemplo es cualitativo, es decir, no quiere decir que un proceso en una etapa será 50% calor y 50% trabajo, o que inicialmente libera calor y en la segunda etapa trabajo. Es simplemente una manera de representación gráfica para facilitar visualmente la diferencia entre las trayectorias seguidas y el valor de las variables. Existen diferencias si los procesos son a volumen constante o a presión constante. A volumen constante, la diferencia de volumen es cero, por lo que la diferencia de energía depende del calor, que se representa con una Q con un subíndice P. Por otra parte, cuando se realiza a presión constante, Q sub P representa la entalpía de la reacción. La entalpía, en rigor la diferencia de entalpía, es el calor que el sistema toma o cede al entorno cuando la presión es constante. A diferencia del calor, la entalpía es una función de estado. La entalpía de una reacción la podemos obtener de varias formas: por calorimetría a presión constante, aplicando la ley de Hess o empleando la entalpía de formación estándar de los reactivos y productos. La calorimetría se basa en la medición de los cambios de calor. El recipiente empleado para tal fin se conoce como calorímetro. Dependiendo del tipo de sustancia, se requiere una cantidad de calor dada para poder elevar la temperatura. En este sentido, el calor específico se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia. El agua es 4,18 joules, grados centígrados a la menos 1, gramo a la menos 1, y la del oro 0,130 en las mismas unidades. Por tanto, se requiere emplear más energía para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado que de 1 gramo de oro. Cabe destacar que la misma capacidad que tiene el oro para calentarse más rápidamente, con la misma facilidad cede el calor. Dicho de otro modo, se calienta con facilidad y se enfría con facilidad, mientras que el agua tiene la propiedad de que se requiere una energía mayor para calentarla, pero también libera ese calor más lentamente. Esta propiedad del agua la podremos aprovechar para poder realizar mediciones calorimétricas, como veremos más adelante. De momento, se presenta una tabla comparativa para diferentes sustancias. Podemos observar que en general los metales poseen calores específicos mucho más pequeños comparados con el agua. También es común expresar los calores específicos en calorías en lugar de joules. Una caloría equivale a 4,180 joules, por lo que podemos hacer conversiones correspondientes de ser necesario. Los estudios calorimétricos los podemos separar en dos tipos: a volumen constante y a presión constante. La presión tiene poco efecto cuando los reactivos y productos son sólidos y líquidos. La presión tiene poco efecto cuando los reactivos y productos son sólidos, líquidos o soluciones, ya que son incompresibles. Cuando trabajamos con gases y sobre todo cuando se generan gases como producto, resulta complejo realizar análisis mediante calorimetría a presión constante. Imagina que la reacción de estudio se trata de la combustión de la gasolina, que en rigor es una mezcla de compuestos, pero que nos sirve para ejemplificar. La expansión del gas generado, CO2, destaparía el sistema y, en el mejor de los casos, pasaría de un sistema aislado a uno abierto. Para estos casos donde se generan gases como productos, se utiliza un calorímetro más complejo que el de presión constante, conocido como bomba calorimétrica. La muestra se coloca dentro de un recipiente metálico con suficiente oxígeno en caso de tratarse de una combustión. Eléctricamente se puede encender la muestra mediante una resistencia que es fusible, es decir, que una vez se enciende el gas, este se rompe y deja de suministrar calor.
El gas generado queda contenido en la bomba y el calor de reacción, al ser los metales buenos conductores de calor, pasa a un recipiente lleno de agua, el cual está aislado del exterior. Esto hace que aumente la temperatura hasta que se llega a equilibrio térmico. Nuestro sistema incluye tanto la bomba calorimétrica como el contenedor de agua. Por este método obtenemos Q sub B, que es distinto a la entalpía. Por otra parte, cuando trabajamos a presión constante, se emplea como calorímetro un recipiente de poliestireno, es decir, anime. Las reacciones ocurren a presión constante, es decir, a presión atmosférica. Este tipo de mediciones resultan útiles ya que la mayoría de las reacciones en la naturaleza ocurren a esta presión. El calorímetro se llena con agua para aprovechar su capacidad calorífica, para que el aumento de la temperatura sea controlado. El caso que se trate de reacciones entre soluciones, por ejemplo, hidróxido de sodio 1 molar al que se le añade ácido clorhídrico 1 molar, el agua que las acompaña, es decir, el solvente de ambas soluciones, actúa como receptor de calor, por lo que no hay que añadir agua adicional al calorímetro. En este caso, el calor obtenido lo podemos representar como Q sub P y hace referencia a la entalpía. Ya sea que apliquemos calorimetría a volumen constante o a presión constante, el procedimiento al momento de realizar los cálculos sigue la misma lógica. A modo de analogía, imagine una transferencia bancaria de dos clientes de un mismo banco. Lo que envía el cliente A lo recibe el cliente B. Los saldos de cada uno cambia, pero el dinero neto en el banco sigue siendo el mismo, porque no ingresó ni salió dinero del sistema. Simplemente hubo un reordenamiento. Como se trata de sistemas aislados, la diferencia de calor en los alrededores es cero, ya que no hay transferencia de calor o trabajo. Esto es equivalente a decir que no entró ni salió dinero del banco. La diferencia de energía en el sistema la podemos separar como el calor que libera la reacción. El calor que absorbe el calorímetro en sus paredes debería ser cero si se comportara idealmente, pero esto por lo general no ocurre, por lo que hay que considerarlo. Por otra parte, todo calor que genera la reacción, ya sea neutralización, disolución o incluso simplemente un trozo de metal que no reacciona, pero que se encuentra a una temperatura distinta, la debe absorber el agua que añadimos o el agua que componen las soluciones. En el siguiente ejemplo de calorimetría a presión constante, todo lo dicho quedará mucho más claro. 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar y 50 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar se mezclan en un calorímetro a presión constante. La temperatura aumenta de 21 grados a 27,5. El calorímetro absorbe 0,01 joules. Los volúmenes son aditivos y el calor específico de la solución de cloruro de sodio es 4,18 joules gramos a la menos 1 grados centígrados a la menos 1 y la densidad 1 gramo sobre mililitro. Calcule el calor de neutralización molar. Lo primero que debemos plantear es la reacción balanceada con los estados de agregación de los reactivos y productos. Esto es importante porque no es lo mismo la reacción con ácido clorhídrico de hidróxido de sodio en solución que hidróxido de sodio sólido, ya que si el hidróxido de sodio estuviese sólido, habría que considerar adicionalmente el calor de disolución. Esto quedará más claro cuando veamos ley de Hess. El siguiente paso es tener una idea clara de lo que está ocurriendo. En nuestro caso, tenemos dentro del calorímetro 50 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar, el cual se encuentra a 21 grados centígrados. A este se le añaden 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar, que también se encuentra a 21 grados centígrados, dando como resultado un volumen de solución de 100 mililitros. Si te preguntas si como forma alternativa sería correcto colocar el ácido clorhídrico en el calorímetro y añadirle el hidróxido de sodio, la respuesta es que sí, ya que la reacción de neutralización se llevará a cabo de igual manera. Ocurre la reacción de neutralización, la cual libera calor, se forma solución de cloruro de sodio, la cual es receptora del calor liberado, por lo que se genera un aumento en la temperatura, la cual registramos, y en este caso el ejemplo nos dice que es 27,5 grados centígrados. Entonces, como el sistema es aislado, la variación de energía de los alrededores es cero. Por otra parte, podemos desglosar la variación de energía interna del sistema como el calor que absorbe la solución de cloruro de sodio resultante, más el calor que absorbe el calorímetro, más el calor liberado, que en este caso hace referencia al calor de neutralización. El calor que absorbe la solución de cloruro de sodio se puede obtener de la fórmula de la capacidad calorífica. El enunciado señala que la capacidad calorífica de la solución diluida de cloruro de sodio es 4,18. Por otra parte, la diferencia de temperatura también la podemos calcular con los datos del enunciado, y faltaría solo calcular la masa de solución. Tenemos que el volumen total de solución es 100 mililitros multiplicado por la densidad, que es 1,
Por tanto, la masa de solución es 100 gramos. Calculamos y el calor que recibe la solución es 2700 joules. El calorímetro, al no ser ideal, absorbe una cantidad de calor que también la señala el enunciado. Aunque no es nuestro caso, resulta frecuente que se suministre el valor de la capacidad calorífica del calorímetro y a partir de este y la diferencia de temperatura se puede obtener el calor que éste absorbe. Por último, el calor de reacción, en este caso, es el calor de neutralización, el cual podemos despejar y tiene un valor de menos 2,7 kilojoules. Ahora bien, en este punto hemos calculado la entalpía de la reacción de neutralización, que es una propiedad extensiva. Nos pide que determinemos el calor de neutralización molar. Lo primero que debemos determinar es cuál es el reactivo limitante, porque este es el que determinará cuánto calor se libera. En este caso, podemos notar que se trata de una reacción equimolar, ya que todo el ácido reacciona con toda la base. Por tanto, podemos emplear cualquiera de los dos reactivos para el cálculo. Los menos 2,7 kJ calculados provienen de la reacción de 0,05 moles de ácido, por tanto, para un mol de ácido será menos 54 kJ por mol. Este es el valor del calor de neutralización molar, o lo que es lo mismo, la entalpía de neutralización molar de la reacción estudiada. Como un comentario, la reacción de neutralización genera 0,9 mililitros de agua. Si somos rigurosos, esta debería ser considerada como volumen de solución, es decir, los 100 mililitros iniciales más los 0,9 mililitros para un total de 100,9 mililitros. Como la variación es tan pequeña, suele despreciarse y solo se tiene en consideración los 100 mililitros iniciales. Luego de realizar este ejercicio, podemos resaltar algunos aspectos. Si se trata de una reacción química, plantearla balanceada y teniendo en consideración los estados de agregación de las sustancias. Si se trata de soluciones diluidas, suele asumirse que la capacidad calorífica y la densidad de la solución resultante es la misma que la del agua, a menos que se indique lo contrario. También tenemos que tener en consideración que el volumen de disolución total, cuando mezclamos dos sustancias líquidas diluidas, son aditivos, a menos que se indique lo contrario. Por tanto, si mezclamos 100 mililitros de una sustancia A con 50 mililitros de una sustancia B, el volumen de solución resultante serán 150 mililitros. Por lo general, se pide que se halla la entalpía molar, que es una propiedad intensiva. Este cálculo debe realizarse empleando el reactivo limitante, si la reacción no es equimolar. En este punto, vale preguntarse lo siguiente. Si partimos de hidróxido de sodio sólido, lo disolvemos, en cuyo caso habrá un ΔH de disolución, y luego hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, en cuyo caso habrá un ΔH de neutralización, será lo mismo que directamente añadir el hidróxido de sodio, el agua y el ácido clorhídrico, todo junto en el mismo calorímetro. La respuesta a esta pregunta la podemos obtener mediante la ley de Hess, la cual establece que cuando los reactivos se convierten en productos, ΔH es la misma independiente que se efectúe la reacción en un paso o en una serie de pasos. Sabiendo esto, contamos con una nueva forma de saber cuál será el ΔH de una reacción de manera indirecta. Las reglas que debemos aplicar son las siguientes. Las reacciones deben ser escritas balanceadas y con sus estados de agregación. Si se invierte la dirección de la reacción, ΔH mantiene su magnitud pero con signo contrario. Si una reacción se multiplica por un coeficiente dado, también se debe multiplicar por ese coeficiente el ΔH. Teniendo estas tres reglas en consideración, podemos sumar algebraicamente los ΔH de reacción como veremos en el siguiente ejemplo. A partir de las siguientes reacciones, calcule el ΔH para las reacciones entre grafito y el hidrógeno para generar metano. Lo primero que podemos notar es que la primera reacción posee grafito en los reactivos y con el coeficiente estequiométrico que concuerda con la reacción que deseamos calcular. En la segunda reacción podemos apreciar que contamos con hidrógeno también en los reactivos y con el coeficiente estequiométrico que deseamos. Por último, en la tercera reacción se puede apreciar que contamos con metano, pero no en los productos sino en los reactivos, con el coeficiente estequiométrico deseado. Aplicando la segunda regla, podemos invertir la reacción manteniendo la magnitud del ΔH de esa reacción, pero con signo cambiado. Ahora tenemos el metano en los productos. Si sumamos algebraicamente las tres reacciones, podemos notar cómo se cancelan los compuestos que no son de nuestro interés al encontrarse en lados contrarios de la reacción. Así obtenemos la reacción que estamos buscando. Sumamos algebraicamente los ΔHs y obtenemos el valor de la entropía de la reacción que es de nuestro interés. Entonces, esto lo leeríamos de la siguiente manera. Cuando un mol de carbono, en su forma de grafito, reacciona con 2 moles de hidrógeno molecular, produce un mol de metano
y su delta H es menos 74,2 kilojoules. La tercera forma que podemos utilizar para calcular la entalpía es mediante las entalpías de formación estándar. Al igual de lo que ocurre al momento de calcular la energía interna de un sistema, resulta complejo si no imposible medir la entalpía. Sin embargo, la diferencia de entalpía resulta sencillo. Supongamos que deseamos determinar la diferencia de altura entre dos personas. No importa si medimos desde el piso 1 o desde la planta baja, lo importante es que sea la misma referencia para ambos. En este sentido, la entalpía de formación estándar es el cambio de calor que resulta cuando se forma un mol de un compuesto a partir de los elementos a presión de una atmósfera y 25 grados centígrados. Como punto de referencia, por convención, se establece como entalpía de formación estándar con un valor de 0 los elementos en su estado más estable a una atmósfera y 25 grados centígrados. Por ejemplo, la plata posee una entalpía de formación estándar de 0 cuando se encuentra en su forma elemental, es decir, con valencia 0, y en estado sólido, mientras que, por ejemplo, el oxígeno se le asigna una entalpía de formación estándar igual a 0 en su forma molecular diatómica, que es la más estable a una atmósfera y 25 grados centígrados. Note que los compuestos, al estar constituidos por elementos, poseerán valores distintos a 0, ya sean negativos o positivos. Las entalpías de formación estándar se encuentran tabuladas y por lo general se ubican en las listas extensas de la sección de los apéndices de los libros de química general. En este sentido, podemos determinar la entalpía de formación estándar de una reacción mediante la diferencia de las sumatorias de las entalpías de formación estándar de productos y reactivos, teniendo en consideración sus coeficientes estequiométricos. Veamos un ejemplo. Calcule la cantidad de calor producida por la combustión de 1 gramo de propano. Lo primero que haremos es plantear la reacción balanceada acompañada de sus estados de agregación. Una vez identificados los productos y reactivos, planteamos la sumatoria de las entalpías de formación estándar de los productos, cada uno acompañado de sus coeficientes estequiométricos, y le restaremos la sumatoria de las entalpías de formación de reactivos, también acompañados cada uno de sus coeficientes estequiométricos. Las entalpías estándar de formación se encuentran tabuladas. Sustituimos los valores y realizamos los cálculos correspondientes y obtenemos la entalpía de reacción estándar, cuyo valor es menos 2200 kilojoules. Es decir, que cuando un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de CO2 y 4 moles de agua, la entalpía estándar de reacción es menos 2200 kilojoules. Como tenemos 1 gramo de propano, podemos determinar los moles dividiendo por su masa molecular y haciendo uso de los valores de entalpía de reacción que calculamos previamente, y podemos determinar así la entalpía de reacción por gramo, es decir, menos 50,5 kilojoules. Note que la reacción es exotérmica. Podría llegarse a creer que siempre que una reacción libera calor es espontánea, porque pasa de un estado de energía mayor a uno de energía menor. Sin embargo, esta afirmación es parcialmente cierta. Si añadimos hidróxido de sodio sólido al agua, la disolución ocurre y libera calor en el proceso. Es decir, los productos poseen energía menor a los reactivos. Sin embargo, si repetimos el proceso empleando cloruro de amonio, el sólido también se disuelve, pero en este caso absorbe calor del entorno, por lo que los productos poseen mayor energía que los reactivos. Entonces, debe existir una propiedad que no estamos considerando. Es aquí donde entra en juego la entropía. En rigor, la diferencia de entropía, que es una medida de la aleatoriedad o del desorden de un sistema. Desde un punto de vista más físico, no es una fuerza o ley, es solo combinatoria y probabilidad de microestados que conforman un macroestado. Sin embargo, como una primera aproximación al concepto, resulta más intuitivo verlo como desorden. Así, la entropía de un sólido es menor que la entropía de un líquido y este a su vez menor que la de un gas. Lo mismo ocurre al comparar un cuerpo frío con uno caliente. Al poseer mayor temperatura, también aumenta la agitación de las partículas que conforman la sustancia y por tanto la entropía. Caso similar encontramos al momento de preparar una solución donde el soluto más ordenado ahora se encuentra más disperso. En este sentido, existen algunas excepciones, sobre todo cuando se generan partículas cargadas con valencias elevadas, como en el caso del aluminio más 3, en cuyo caso las fuerzas de atracción entre los dipolos permanentes del agua y el catión crean un sistema más ordenado, ya que las moléculas de agua se encuentran de esta forma más ordenadas que en su estado original. Entendiendo qué es la entropía, la segunda ley de la termodinámica señala que la entropía del universo aumenta cuando el proceso es espontáneo y se mantiene constante en un proceso en equilibrio. Si lo vemos gráficamente, cuando una reacción es endotérmica, aumenta la entropía del sistema.
a expensas de que, por ejemplo, las moléculas de aire que rodean el sistema ahora poseen menos energía y por tanto se encuentran menos desordenadas. Lo contrario también ocurre. Cuando el sistema libera calor, se hace menos desordenado, pero hace que la entropía de los alrededores aumente. Sea un caso o el otro, si la reacción es espontánea, la entropía del universo se hace más grande. La mayoría de las veces no resulta práctico evaluar lo que ocurre en los alrededores, por lo que es necesario encontrar una relación que solo incluya al sistema. Los estudios han demostrado que la entropía de los alrededores aumenta si el sistema cede calor, es decir, son directamente proporcionales. Por otra parte, el efecto sobre el desorden del alrededor será inversamente proporcional a la temperatura. A modo de analogía, no es lo mismo el efecto de un estornudo en medio de una biblioteca en silencio que el mismo estornudo en medio de una feria de comida repleta de personas. Como las reacciones exotérmicas son negativas, se coloca un signo negativo en la ecuación para que al momento de realizar el cálculo la entropía nos dé positiva. Entonces, si reescribimos la segunda ley de la termodinámica, obtenemos lo siguiente. Por cuestiones prácticas, multiplicamos por la temperatura a ambos lados y multiplicamos por -1, lo que hace que el signo de mayor que pase a ser menor que. Y ahora tenemos una ecuación que solo depende de las variables del sistema y no de los alrededores. Llamaremos ΔG al miembro de la izquierda. Esto se conoce como la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs está relacionada con el trabajo máximo que puede realizar un sistema. Además, nos permite saber la espontaneidad de una reacción con solo contar con información del sistema, sin necesitar la información de los alrededores. Ahora sí, podemos tener información en cuanto a la espontaneidad de una reacción, por un lado teniendo en cuenta la energía y por otro lado en cuenta el desorden. Si el valor de ΔG nos da negativo, la reacción es espontánea en la dirección planteada. Si por otro lado el valor obtenido es 0, la reacción está en equilibrio entre los reactivos y productos, mientras que si ΔG es positiva, la reacción es espontánea en la dirección contraria. Acá vale la pena hacer una acotación de lo que es espontáneo y lo que es instantáneo. Espontáneo quiere decir que dadas ciertas condiciones, la reacción ocurrirá en la dirección que se plantea. Sus estudios obedecen a la termodinámica, mientras que para que sea instantáneo se requiere que previamente la reacción sea espontánea y además ocurra en un corto periodo de tiempo. Sus estudios obedecen a la cinética química. Así, cuando el butano contenido en un yesquero encuentra las condiciones para reaccionar con el oxígeno, en este caso una temperatura elevada que se la suministramos con una yesca, este realiza la combustión de manera espontánea e instantánea. Por otra parte, una barra de hierro se oxida de manera espontánea cuando encuentra condiciones de oxígeno y humedad adecuadas. Sin embargo, esta no es una reacción instantánea, sino que requiere del paso del tiempo para llevarse a cabo por completo. Por otra parte, la conversión de diamante en grafito no es espontánea. Por tanto, no tiene sentido evaluar en cuánto tiempo se llevará a cabo. La reacción contraria sí lo es decir, si suministramos presión y temperatura suficiente al sistema, podemos transformar grafito en diamante, aunque llevaría cierto tiempo el poder llevar a cabo esta reacción. Entonces, evaluemos los diferentes casos que se pueden dar para saber si una reacción será espontánea o no. Si por una parte el ΔH de reacción es negativo, y por tanto exotérmica, y el ΔS es positiva, matemáticamente siempre el valor obtenido de ΔG será negativo. Por lo tanto, la reacción con estas características será espontánea indistintamente el valor de la temperatura. Dicho de otra forma, el sistema pasa a un estado de menor energía y se desordena. Evaluemos el otro caso borde. Si por una parte el ΔH es positivo, por tanto endotérmico, y el ΔS es negativo, no importa el valor que tenga la temperatura, siempre el valor obtenido de ΔG será positivo. Por tanto, la reacción con estas características no será espontánea en la dirección planteada, sino en la dirección opuesta, indistintamente el valor de la temperatura. Si por una parte el ΔH es negativo y el ΔS también lo es, para que matemáticamente siempre el valor obtenido de ΔG sea negativo, la temperatura debe ser baja, para que al multiplicarla por el ΔS, el valor obtenido sea menor al valor de la entalpía. Por tanto, la reacción será espontánea en el sentido planteado si la temperatura es lo suficientemente baja para que el segundo término sea más pequeño que el primer término. Si por otra parte ΔH es positiva, por tanto endotérmica, y ΔS también lo es, para que matemáticamente siempre el valor obtenido de ΔG sea negativo, la temperatura debe ser lo suficientemente grande para que al multiplicarlo por ΔS, el valor obtenido sea más negativo al valor de la entalpía al momento de restarlo.
Por tanto, la reacción será espontánea en el sentido planteado a temperaturas altas. De esta manera podemos predecir la espontaneidad de una reacción. De la misma manera que la entalpía de una reacción puede calcularse empleando las entalpías de formación estándar, también podemos calcular la entropía y la energía libre recurriendo a los valores tabulados en condiciones estándar. Cabe destacar que la entropía no requiere de valores arbitrarios de referencia como el caso de ΔH y ΔG, ya que se considera que un cristal perfecto a 0 Kelvin, es decir, un sólido superordenado y superfrío, posee una entropía de 0, es decir, completamente ordenado. De hecho, esto es lo que establece la tercera ley de la termodinámica. La entropía es absoluta y no relativa, pero los cálculos realizados son similares a los que se realizan con la entalpía. Veamos el siguiente ejemplo para que todo quede más claro. El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Si queremos saber la temperatura a la cual la reacción se hace espontánea, realizamos lo siguiente. Primero, calculamos la entalpía de reacción estándar empleando los valores de entalpías de formación tabuladas para cada sustancia involucrada. Obtenemos que la reacción es endotérmica y posee un ΔH de reacción de 177,8 kJ por mol. Realizamos el mismo procedimiento, pero esta vez para la entalpía. Reemplazamos los datos tabulados acompañados de los coeficientes estequiométricos, como en el caso anterior, operamos y obtenemos que ΔS es igual a 0,16 kJ Kelvin a la menos 1. Entonces, nos encontramos en un caso donde ΔH es mayor que 0 y ΔS es mayor que 0. Para que sea espontánea, el ΔG debe ser negativo, y para que esto ocurra, el término que involucra la entropía debe ser lo suficientemente grande para que al restarlo a la entalpía nos dé negativo. Por tanto, de antemano sabemos que la temperatura debe ser alta. Para hallar su valor, o bien podemos calcular el ΔG de reacción con los valores de ΔG estándar de formación tabulados, o podemos realizar lo siguiente. Hallamos la temperatura de equilibrio, es decir, cuando ΔG es 0, despejamos el valor de T, la cual debe tener unidades de Kelvin. Ya tenemos la temperatura de equilibrio, que es 1108 Kelvin, y esto es equivalente a 835 grados centígrados. Para que la reacción sea espontánea en el sentido planteado, la temperatura debe ser superior a 835 grados centígrados. De lo contrario, si la temperatura es inferior a 835 grados centígrados, la reacción será espontánea para la formación de carbonato de calcio. Así, podemos tener una buena aproximación en cuanto a la temperatura requerida para que la reacción sea espontánea. Es importante destacar que 835 grados es bastante alejado a los 25 grados centígrados a los que fueron medidos los valores de formación estándar tabulados, por lo que resulta una buena aproximación, pero habrán desviaciones del valor calculado. Y por otra parte, los 835 grados centígrados calculados indican la temperatura en la que el CO2 iguala la presión atmosférica, es decir, el CO2 se comienza a liberar antes, pero solo a esta temperatura iguala dicha presión. Hasta acá lo referente a termodinámica.